Bueno, acá estamos para hacer el vivo hablando de síntomas y de enfermedades. A ver, hola Tere. Bueno, voy a esperar ahí un poquitito y cuento así como mínimamente de qué es este vivo para que después el que empiece a verlo sepa de qué va hoy, qué vamos a compartir. Hola. Hola. No saben la cantidad de preguntas que hay. Hola, Moni. Voy a esperar ahí un poquitito. A veces yo después los veo un toquecito porque no me acuerdo de qué hablé y voy como haciendo un listado y veo que voy saludando y el que entra después ni sabe a quién le estoy hablando. Pero bueno, es muy hermoso ver ahí cómo van ingresando para compartir algo sobre síntomas, sobre enfermedades, esta mirada, ¿no? Que tenemos desde la decodificación, el sentido biológico, ese posteo que subió hace 2 días de por qué nos enfermamos y bueno, el por qué tiene una respuesta y el para qué también tiene una respuesta. Ahí va, esas manitos. Bueno, y el tema es este, ¿no? Como había puesto el otro día, como había escrito el otro día, quise hacer algo como para revisar nuevamente el sentido que tiene, ¿no? Que una máquina perfecta como es nuestro organismo, a veces parezca que se sale del eje, podríamos decir, o de aquella manera en la que está programado. Y nosotros hablamos tanto, ¿no? Digo, nosotros los decodificadores o en consulta se habla tanto de cómo estamos programados, de cómo funciona el inconsciente biológico y poder permitirse revisar, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos ante eso que nos pasa? Es lo que nos da la verdadera posibilidad de hacer algo distinto. Pero no solamente algo distinto en términos de nuestra realidad, sino algo distinto con la manera en la que reaccionamos ante cada cosa que sucede. Y es interesante también ver que en esa frase de lo que nos sucede, cuando uno va tomando conciencia, que sin darse cuenta va creando una realidad, empieza a despertar en ese aspecto creador para modificar, repito, modificar la realidad. A veces, esa frase a veces genera otra distorsión sobre la que ya podemos estar montados, que tiene que ver con creer que yo puedo cambiar afuera. Es muy interesante ese punto de vista. En realidad, lo que uno puede hacer siempre es cambiar en uno, cambiar la reacción, cambiar la creencia, cambiar la personalidad. Hola Marina, acabo de ver justo que estás ahí. Hola. Bueno, y entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos juntos a compartir esta mirada de la enfermedad. Primero podríamos pensar y sentir la enfermedad como un síntoma físico. La mayoría de preguntas que hicieron en la cajita de las historias tiene que ver con los síntomas físicos. ¿Realmente? Hola. ¿Realmente hay tanto por compartir que probablemente en el listado que yo hice probablemente en algún momento ponga un parate y mañana o pasado haga otro vivo con todo lo que nos quedó, porque les juro chicos, es un montón. A partir de, hola Marina, a partir de ese posteo surgieron un montón de preguntas súper interesantes, no solamente qué pasa con los síntomas. Bueno, vamos a enfocarnos. Decía entonces, la enfermedad como síntoma físico. Uno cree a veces al sentir o al estar en una situación de enfermedad o tener a alguien cercano con una enfermedad que tiene un problema. Y los decodificadores, siempre vamos a decir lo que tenés es una oportunidad. Como toda crisis, uno puede encontrarse consigo mismo y ver de qué manera construyó aquello, incluso una enfermedad que muchas veces puede sentirse o vivirse como un castigo o como algo que viene desde afuera. Y sin embargo, como decía hace un ratito, esta máquina perfecta que tenemos, nuestro inconsciente biológico, lo que hace todo el tiempo es expresar ¿qué?
Expresar los conflictos no resueltos. Expresar ese gota a gota que a lo largo del tiempo ha ido llenando, miren el gesto, simbólicamente nuestro contenedor o jarra emocional hasta que en un punto un conflicto particular, una situación particular hace que el vaso se rebalse. Algo de eso yo les había escrito el otro día, ¿ok? Para la mirada de la decodificación, esa situación puntual se llama conflicto desencadenante. Yo venía acumulando, tal vez dándome cuenta, tal vez no, quizás con un mecanismo de defensa, de negación, que son todas adaptaciones a la supervivencia, son todas adaptaciones de respuesta por sentido de supervivencia, nadie lo hace a propósito, ni el más negador de los negadores está haciéndolo con ganas de jorobar al resto o de jorobarse a sí mismo. Cada uno va con lo que tiene, piloteando la situación de la manera que puede. Es interesante empezar a tener esta mirada, una mirada más amable y una mirada más contemplativa sobre la forma en la que respondemos ante cualquier síntoma y ante cómo reaccionan los demás también ante su propia conflictiva cotidiana o de estructura conflictiva. Entonces, hay un conflicto, ¿ok? Hay un conflicto desencadenante que es esa gota que rebalsa el vaso y que hace materia en nuestro cuerpo físico, en nuestros organismos. Hace materia significa que hace un síntoma. Vamos a ir a ver qué síntomas, pero más allá de todo lo que pusieron en la cajita, me parecía interesante, no solo como he hecho en otros vivos, hablar directamente de los síntomas, sino que por si escuchas esto por primera vez o querés rememorar alguna cosa estudiada o hay algo que no se entiende en cuanto a cuándo un síntoma es un conflicto activo y cuándo un síntoma es la reparación de un conflicto emocional, me parecía interesante empezar un poquitito antes de hablar del síntoma, explicar cómo funcionamos. Y entonces, lo que les decía era esto. A veces vamos acumulando, nos sucede una situación puntual que funciona como una gota que rebalsa un vaso y eso que se llama conflicto desencadenante provoca una respuesta biológica llamada enfermedad. Ahora bien, otros síntomas no son un conflicto emocional activo. Hay síntomas que son la reparación de un conflicto emocional. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, voy a hablar de un cáncer de mama muy particular, que es un cáncer de mama en el conducto galactóforo, el conducto que va desde la glándula hasta el pezón y que lleva, ¿sí?, la que transporta la leche para alimentar a la cría, al bebé. Cuando digo cría es porque nosotros somos mamíferos con un grado más de evolución a nivel del cerebro. Y la decodificación observa siempre a los otros reinos para ver cómo se adaptan en su mecanismo de supervivencia y eso luego se traspasa a la lectura de cómo reaccionamos nosotros. Entonces decía, hay dos clases típicos de cáncer. El más común es el cáncer de mama a nivel glandular. Yo sé que los médicos dan muchas otras, ¿cómo decirlo?, definiciones, ¿ok? Desde la DECO, básicamente, y yo sé que acá en un vivo tenemos que simplificar bastante porque no quiero hacerlo muy complejo, pero bueno, básicamente tenemos dos tipos de cánceres. Hay ciertas particularidades porque entra en juego si la mujer es zurda o es diestra biológica, pero para no marear, lo que voy a contarles es que, por ejemplo, si el médico detecta un cáncer en el conducto galactóforo, ese tumor en ese conducto que desde la glándula al pezón lleva la leche para alimentar al hijo o a la hija, lo que indica es que una mujer tuvo vivencia de separación de un hijo
con una tonalidad de sentir que no podía alimentarlo, por ende no podía protegerlo. Y ojo, porque esto no es solamente a mi bebé pequeñito. Puedo ser una mujer adulta de edad avanzada y tener esta vivencia emocional por un hijo que está en Europa y está cerca de la guerra, por un hijo que se fue de mochilero, por una mascota a la que maternizo. Si yo siento como mujer que estoy separada de mi cría, repito, cría real o cría simbólica, en el momento en el que le estoy dando la teta, situación real, o en el momento en el que quiero protegerlo, aunque sea el otro un adulto, situación simbólica, voy a ulcerar el epitelio, una membranita del conducto que va desde la glándula hasta el pezón llevando la leche, y esa ulceración, lo vamos a ver en otro tipo de síntomas, esa ulceración lo que hace es contar que yo necesito abrir espacio para aumentar el contacto. Esa es la lectura de ese síntoma. Si viajo y me encuentro con mi hijo, si mi perro o mi mascota ya salió del estrés del peligro de muerte, si ya puedo estar conmigo, protegerlo, a ese hijo real o a ese hijo simbólico, aquello a lo que yo maternizaba, podría ser también, si yo soy grande, puedo maternizar a un hijo simbólico que puede ser alguien que esté a mi cuidado, un hermano, un ahijado, un familiar más grande que yo, que esté internado, etc. Cuando yo resuelvo el conflicto, a esa ulceración hay que taparla, hay que cubrirla, hay que llenar el hueco, el espacio, y allí va a haber tejido que desde la medicina se va a leer como un tumor en ese conducto. En este caso, y en otros más que ya vamos a ir viendo, el síntoma se dice desde la mirada de la decodificación que es un síntoma de reparación. ¿Por qué? Porque aquel conflicto emocional que tenía lo resolví por cercanía, por la solución que hayamos podido encontrar. O a veces porque hay otro estrés mayor y toda nuestra atención desde el inconsciente biológico se posiciona en eso otro que es mucho más grave. Espero, ahí van entrando, no sé si fueron escribiendo, me mantuve ahí con los ojitos fijos en la cámara porque explicar esto puede resultar muy confuso si me disperso y no quería correrme de esta explicación. Si quedó alguna duda, cuando yo les suba el vivo me pueden escribir acá abajo para que todos puedan leer la pregunta y puedan leer la respuesta. Lo mismo, hola Natalia, qué lindo que estés ahí. Bueno, ¿por qué les conté esto de este cáncer de mama, de esta particularidad en el cáncer de mama? Porque quiero que entendamos bien que a veces los síntomas son la manera en la que tenemos de resolver un conflicto y otras veces es la manera que tenemos de evidenciarlo. Hay algo que no resuelvo, hay algo que colmó mi tolerancia de estrés emocional, que era lo que les había escrito en el posteo que se titula ¿Por qué enfermamos? Y entonces ahí la pregunta que sigue es ¿para qué? Bien, nos metemos de lleno ¿en qué? No saben la cantidad de hojas que tengo porque tuve que hacer orden de todas las preguntas que me hacían. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les quiero contar esto. Lo primero que hice fue agrupar por tema, para no estar saltando de un órgano o de una capa embrionaria a otra, agrupé todo y además más o menos fui respetando que cuando yo puse la cajita, bueno, los que preguntaron primero les voy a responder primero. Tranquilos que si se hace muy tarde y nos empezamos a cansar o yo empiezo a ver que se empiezan a ir, corto y mañana pasado continuamos, ¿ok? Así nadie se queda sin respuesta. Bueno, vamos a empezar por acá. Me preguntaron en términos de cabeza sobre cefalea y sobre migrañas. Entonces, quiero que tengamos en cuenta una cosa. Para partir esto en cualquier síntoma, cuando un decodificador acompaña a alguien a comprender el para qué de un síntoma, lo primero que pregunta es, ¿qué síntoma? Para eso tenemos que tener un diagnóstico médico. Necesitamos para poder decodificar que un médico, que un especialista pueda diagnosticar. Eso a nosotros nos sirve como punto de partida. Y además del diagnóstico que nos está contando
qué órgano es el que está expresando una conflictiva particular, nosotros tenemos algunos detallecitos, por ejemplo, saber ese órgano, ¿desde qué capa embrionaria cuando éramos un embrión, un feto, apareció? Quiero decir, cuando nosotros estamos siendo gestados, hay distintas capas embrionarias que van apareciendo y desde allí son 4. En realidad son 3 y de una hay una subdivisión, y se forman 4. Bien. De esas 4 capas embrionarias, no quiero meterme ahí en mucho dato, de esas 4 capas embrionarias surgen células que le van a dar origen a nuestros órganos. Y cada uno de nuestros órganos tiene por lo menos una, si no muchas, por ejemplo el hígado tiene cientos y cientos y cientos de funciones. El decodificador sabe todo esto ya, ¿no? De manera automática dice, bueno, en este caso, ¿hay una cefalea? Estamos hablando ¿de qué? De la cabeza. Y hay algo que se agrega que es el simbolismo. Lo primero y principal, cuando hablamos de cefalea, tenemos que estar pensando en que puede haber una inflamación, que puede haber una conflictiva, depende si es acá arriba, depende si es acá adelante, depende si es en los costados o depende si es atrás, pero básicamente para empezar desde lo más sencillo, hay un estrés porque, escuchan las frases, me como el coco, no paro de pensar, le doy mucha vuelta a la cosa. Esto es, busco de manera intelectual resolver una situación o varias situaciones y no encuentro la manera. En el idioma de la decodificación, esto se llama un conflicto de desvalorización intelectual. Ahora, por ejemplo, si me doliese la parte de atrás, donde están los focos que rigen, cuestiones que tienen que ver con los ojos, repito, no estoy hablando de ojos, pero estoy hablando de esta zona, podría tener una tonalidad de miedo por esa desvalorización, porque al pensar no encuentro una solución, por ejemplo. O podría tener, si es a nivel de la expresión o el dolor se manifiesta sobre los huesos del cráneo, llamados temporales, hay una cuestión de tonalidad temporal, tiempo. Pienso, no lo puedo resolver, tengo que encontrar la solución, no llego con el tiempo, por eso duele la cabeza. Ahora, ¿qué más? Otra cosa, antes de hablar de migraña. Hay que prestar atención cuando duele la cabeza, porque si me duele siempre los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Quiero mínimamente tocar un montón de síntomas, si no, uno solo puede durar un montón de tiempo en la explicación. Si me duele, por ejemplo, los fines de semana y no me pasa de lunes a viernes, puede, hay que revisarlo en consulta, pero puede haber un conflicto con no permitirse descansar. Esto siempre y cuando uno no trabaje los fines de semana. Estoy hablando así como en reglas generales, trabajamos de lunes a viernes o de lunes a sábado. Sábado a la noche me agarra el dolor de cabeza, el domingo me explota la cabeza, el lunes se me pasa. Eso tiene que ver con no me permito relajarme. ¿Por qué? Bueno, hay que buscar qué pasó en el clan, cómo me programé, etcétera, etcétera. Eso se ve en consulta. Les podría contar ahora, pero digo, si me pongo a hablar solo de un síntoma, me quedan todos los demás ahí como en el tintero. ¿Qué más les quería decir con respecto a eso? Dolor de cabeza asociado al periodo femenino, a estar indispuesta todos los meses con dolor de cabeza. Hay un tema con una tonalidad, sí, en términos de la maternidad. Hay un estrés muy grande, si puedo o no puedo lograrlo, si puedo o no puedo ocuparme, si voy a ser buena, si soy buena o no soy buena. Puede haber cuestiones de culpa. Siempre hay que revisar en los dolores de cabeza cuáles son nosotros los decodificadores preguntamos, ¿en qué pensás? ¿Qué te come la cabeza? ¿Cuáles son las ideas que repetís y repetís? Y ahí estar atentos a ver si hay una cuestión con la resolución o con la culpa o con no sentirse bueno para ocuparse de algo, para resolver algo, para llevar a cabo una función de la mejor manera posible. Bien, entonces, ¿qué más les iba a decir? A ver, migraña. En la migraña hay una particularidad. La palabra lo dice. La migración, el traslado de un lado al otro. El otro día hablaba con una amiga que me decía, me agarró migraña hoy. Entonces,
lo primero que le dije fue, bueno, ¿cuándo aparece? Que esa es una pregunta típica de todo decodificador. ¿Qué síntoma y a partir de cuándo? Así como recién les decía, fíjense si aparece el dolor de cabeza en un día en particular o en un momento del día en particular o asociado a un alimento en particular, y a veces hay o no diagnóstico de histaminosis, otro tema. A veces aparece en un momento determinado o en un mes, y era lo que yo con esta amiga empezábamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa? Yo le dije, ¿qué pasa en abril? ¿Te suena? Porque me dijo migraña además, no me dijo cefalea. Son dos cosas distintas. Lo simbólico, chicos, es súper importante. La migraña habla de una migración, de alguien que se va, que se fue o que no está. O yo mismo que migré, que me mudé. Mi amiga me dijo, estoy en un ciclo de mudanza y estoy por mudarme nuevamente. Es ciclo de varias muertes en mi clan. Esto lo que indica es que hay que trabajar las emociones asociadas a las mudanzas, a las muertes, a los duelos bloqueados. Cuando uno tiene un duelo por una separación, por una pérdida, por la muerte de alguien, hay muchas capas, hay muchas emociones que hay que transitar. Desde la negación, desde el asombro, desde el enojo, desde la tristeza, desde la impotencia, desde la frustración por lo que no fue. Todo eso hay que revisarlo capa a capa. Y a veces uno siente que está todo ok, y en lo que se llama un ciclo biológico memorizado, que es algo así como la repetición temporal que se produce automáticamente, porque así estamos programados los seres humanos, los seres vivos, ¿sí? Incluso en los animales aparecen lo que se llaman estos ciclos. Vivimos una situación que sin darnos cuenta tiene una tonalidad similar a algo que ya nos pasó en otro momento de nuestra vida. Los decodificadores hacemos ciertas cuentas con las edades para encontrar esos momentos, esos hitos en la vida que pueden haberse resueltos en una línea y en otra no. Entonces yo trabajé el enojo por el abandono, pero no trabajé la tristeza. Y entonces ahora, sin darme cuenta, en el momento actual, por ejemplo, estoy teniendo una migraña, para poder recordar aquello que en relación a lo que migró, a lo que eso fue, a lo que perdí, me permite, porque estoy preparada para hacerlo, ponerme en contacto con la tristeza. Hay que hacer obviamente una búsqueda, no es así de fácil que surge, pero en la charla con el decodificador o con algún otro tipo de terapia uno puede revisar el para qué de esa migraña. No sé cuántos minutos hablé solo de un síntoma. Bueno, ¿qué más? En términos de lo simbólico, miren, lo último. La cabeza representa al padre, así como los pies, las piernas representan a la madre y otras partes del cuerpo también. Entonces, para cerrar cefalea o migraña, si tengo una desvalorización no solo intelectual, sino porque siento que la mirada de mi padre es una mirada que me desvaloriza, yo no soy lo suficientemente buena o bueno para cubrir las expectativas, la desvalorización está en relación a ese padre simbólico. Por eso mi cuerpo va a expresar un síntoma en aquellas zonas, por ejemplo, cabeza o por ejemplo, maxilar superior o por ejemplo, manos, que está relacionada con el padre. ¿Por qué la parte de arriba o las manos están relacionadas con el padre? Todo nuestro cuerpo se va como partiendo, dividiendo simbólicamente. Lo de arriba se acerca al cielo, al arquetipo de Dios o al arquetipo solar. Las manos se elevan para saludar a Dios o para saludar al Padre Sol. De la misma manera, lo que es de abajo está en contacto con la tierra, con el arquetipo materno. Ahora, por ejemplo, dentro de mi rostro, esta parte es más padre que esta parte, porque esta es la que está más alta y esta es la que está más baja. Por eso, cuando decodificamos en términos de boca, en términos de encías, superior, inferior, dientes de arriba o de abajo, maxilar superior, inferior, aparece una subtonalidad que es lo de arriba es padre y lo de abajo es madre. Me estoy metiendo muy al detalle, pero bueno, les estoy contando cómo se trabaja en una sesión de deco buscando las historias detrás de un síntoma. ¿Pasamos a otro?
Che, yo lo tengo programado en inglés esto, y porque no sé por qué me colapsó el Instagram y veo que están anotando algunas cosas en inglés que soy malísima. Bueno, migraña ya está. Alopecia, me ordené así, para no perderme. Bueno, ¿cómo se decodifica la alopecia? Se decodifica en términos de pérdida de pelo, obviamente pérdida de cabello. ¿Cuál es el sentido del cabello? El sentido del cabello es proteger aquella zona en la que el cabello está presente. En términos de cabeza, entonces, ¿de qué nos puede proteger el sol? ¿De qué nos puede proteger el cabello? Del sol. Habíamos dicho recién que cabeza es padre o está relacionado con el arquetipo paterno, y sol también es el arquetipo paterno. Entonces, si no tengo cabello, tengo que buscar la vivencia de desprotección de un padre real, el papá que me dio la vida, o de un padre simbólico que puede ser aquel que paterniza. Puede ser un padrino, puede ser un abuelo. Y a veces como cuando estamos decodificando y no aparece rápidamente el conflicto, bueno, buscamos qué otras personas de nuestra vida han realizado la función paterna. A veces, porque función paterna no está relacionado al género masculino. A veces la función paterna la realiza una mamá, o la realiza una abuela, o la realiza aquel que pone el límite, que protege y que tiene una manera de actuar y de accionar que es más masculina que femenina. En términos de yin y yang, en términos de femenino y masculino, las asociaciones que se hacen es que lo yang o masculino actúa y es hacia afuera, y lo femenino es receptivo, es más de proteger, es más hacia adentro. Cuando hablamos de funciones materna y paterna, no hablamos de género femenino o masculino, sino que hablamos de la manera en la que se expresa la acción de ese otro hacia nosotros. Bien, los cabellos también son, y esto está muy anclado en las culturas, en las culturas aborígenes, en las culturas ancestrales. Se dice que el cabello es aquello que conecta con la divinidad. ¿Y de dónde surge eso? Surge de esto que les estoy contando, que toda la humanidad tiene un idioma en el inconsciente colectivo que asocia lo superior de nuestro cuerpo con lo superior en términos de la existencia, porque aprendimos, porque nos programamos que hay un arriba asociado al Padre y al Espíritu y un abajo asociado a otras cosas. Es idioma simbólico. Cuando una mujer quiere trabajar en conexión con su divinidad, los hombres también se dejan crecer el pelo, ¿sí? ¿Para qué? Para potenciar las antenas. Las mujeres, en ceremonias, las mujeres dejan su cabello suelto. Y a veces, en algunas tribus o en algunos grupos étnicos, se trenza el cabello atrapando en él una intención, que en general es una intención que empodera. Entonces esa es la explicación, podríamos decirlo, ¿no?, para ir cerrando este tema del trenzado en las mujeres cuando estamos en una ceremonia chamánica. Es muy lindo saber eso, para que cuando uno se haga una trenza le ponga una intención para que quede allí reforzando nuestro ser. Bien, ¿qué más? Alguien me había preguntado qué buscar en el cabello finito. Miren, cabello finito, si los hay, el mío. Súper finito, súper lacio, y siempre tuve así poquito. Es de nacimiento. ¿Y qué indica esto? Que nosotros venimos a contar que hay una situación de desvalorización, de posible desprotección, hay una sensación de separación con el padre, hay un miedo en términos de la mirada de papá sobre mí y la mirada de Dios sobre nuestros actos. En personas o en clanes que la religión está muy presente y hay una mirada y un sentir de Dios que castiga sobre el pecado, o si cometemos determinados actos o hicimos algo que está mal visto para Dios,
en el pelo puede verse debilidad. Vamos a ver pelo quebradizo, vamos a ver puntas abiertas, vamos a ver cabello muy finito y o pérdida de cabello. Cuando nacemos con esto, la historia está en el transgeneracional, a partir de mamá para arriba, y hay que buscar todos estos sentires, todas estas emociones. Después, si hay pérdida de cabello acá arriba de todo, bueno, ahí hay que, más que nunca, revisar todas las cuestiones con qué mirada tengo sobre mí y la parte espiritual, sobre la creencia de Dios, sobre si Dios castiga o no, sobre si estoy conectado o no con mi propia espiritualidad o estoy separado de ella. Eso tiene que ver con la calvicie en esta zona. Lo mismo que había dicho con los dolores de cabeza, que hace unos minutos atrás lo mencioné, lo aplicamos a la zona donde se cae el pelo. Y en términos, creo que había notado algo más, esperen, déjenme ver. Calvicie. Sí, hay algo en la calvicie, en la totalidad de pelo, que se llama el conflicto de la ave carroñera. ¿Saben qué significa esto? Hay una vivencia de suciedad con un desecho. Esto es así. ¿Por qué se llama el conflicto de la carroña? Porque las aves carroñeras no tienen pelaje largo en la cabeza. ¿Y para qué? ¿Qué se aprendió de observar a las aves, a esta clase de aves? Estas aves meten su cabeza en la presa, meten ahí y hacen así, revuelven ¿sí? con su pico para poder comer. Se meten en el desecho, se meten en la basura. Una persona que pierde por totalidad su pelo tiene que revisar todas las vivencias, desde valorización intelectual, de desprotección de padre, conflicto con la religión, conflicto con Dios, con la divinidad, no porque haya un Dios que genera conflicto con nosotros, sino porque nosotros en nuestra creencia tenemos un conflicto con la religión y con la divinidad y con nuestra creencia. Además hay una cuestión de meterse en la suciedad y tener que revolver para poder rescatar algo propio. En general, esa programación está desde el momento en el que fuimos gestados, 2-3 generaciones para atrás. No es solamente un conflicto de la línea temporal actual. Bueno, si me olvido de algo, ya lo recordaré y lo escribiré en algún posteo. No me acuerdo más. Cabello finito, taca, taca, taca. Seguí con el tema de síntomas de por acá arriba y me anoté esto, chicos. Las convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Las convulsiones son contracciones involuntarias, ¿ok? Y lo que sucede con esto es, déjenme ver porque estoy leyendo algo que tiene que ver con otro síntoma que era el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Bien, conflicto de huida, ahí está, para no confundirme yo cuando les explico. En las convulsiones hay contracciones involuntarias que le ponen como más carga de potencia a los músculos. Y entonces, ¿cómo se llama este conflicto para la mirada de la DECO? Se llama conflicto de huida o conflicto de acción con tonalidad de huida. Le llega una carga, ¿sí? Una alta carga eléctrica, una alta carga de información a los músculos para que se pongan en movimiento aunque uno no lo elija. ¿Por qué? Porque tengo que accionar, tengo que luchar, tengo que correr, me tengo que huir. Acá también, al igual en el síntoma que decía recién, hay una programación, hay un conflicto desencadenante que aparece un poco antes de que la convulsión o la primera vez de la convulsión se manifieste, y en la temporalidad hacia el pasado mental hay una conflictiva muy instalada en las vivencias de nuestra mamá y en el transgeneracional. Las convulsiones, al igual que la pérdida total de pelo, como tantos otros síntomas, no son solamente un conflicto de la línea temporal desde que yo nací hasta el momento actual. Implican sí o sí gestación y memoria transgeneracional. Bueno, ¿qué más? Movimientos que necesitan expresión, ya se lo dije, y por algún lado tenía, no sé dónde, pero ya que me acuerdo lo asocio,
La esclerosis lateral amiotrófica, creo, Fabi, que me parece que te vi entrar hace rato, que vos me habías preguntado, pero eran 3 que me preguntaron sobre esclerosis lateral amiotrófica, es lo que se llama un síntoma de pregesto. ¿Qué significa esto? Nuestro sistema nervioso envía, por conductividad eléctrica, envía información a los músculos para que estos accionen con cierta potencia y se muevan. En la esclerosis lateral amiotrófica, como en otro tipo de síntomas, lo que se hace es cortar la orden. El cerebro dispara una orden, proyecta una orden y es necesario evitar un movimiento. ¿Por qué? Porque hay una memoria, vuelvo a lo mismo, muy fuerte, tiende a ser una memoria transgeneracional. Esto significa de abuelos hacia atrás, cuando se hace genealogía, donde un movimiento ejecutado dio por resultado un terrible drama en el clan. Dio por resultado una muerte simbólica, una separación, o dio por resultado una muerte real, un asesinato, una muerte por accidente vivida como dramática, que era totalmente evitable. Pero hubo un empujón o hubo un golpe, hubo alguien que se fue. Hay programantes, presten atención a esto porque es fundamental para quienes están acá y son decodificadores, ¿sí? Muchos seguramente lo saben, lo sé yo también que lo saben, y para quienes están acá por primera vez, está bueno aprender cómo un decodificador va haciendo el caminito a través, ¿no? A través de un diagnóstico hacia atrás a buscar las vivencias no resueltas. Hay un programante en el ELA que es una mujer que estando embarazada quiso irse, quiso separarse, reprimió y se quedó. Y se quedó porque tenía otros hijos y se quedó soportando violencia y se quedó soportando un drama en términos familiares. No pudo, no es que no quiso, porque sí, no pudo irse. Y eso está anclado de tal manera que a veces, no digo que siempre sea el programante, estoy poniendo solamente un ejemplo de lo que solemos ver en consulta. A veces la persona en un ciclo de su nacimiento o en un ciclo, dice Fabi, vos me habías puesto, lo leo y no entiendo, ¿va bien? ¿Se va entendiendo como lo estoy explicando? A veces me pongo media como biológica y trato de bajarlo para que, bueno, para que sea un idioma común, ¿sí? Y no tan complejo que nos queda ahí como, hola Lu, nos queda ahí como a medio camino entender. A veces leemos el diccionario y es fácil darse cuenta y otras veces dice, ¿qué dice el diccionario? Conflicto de cuarta capa embrionaria, ¿qué significa eso? Bueno, hay que estudiar ahí algunas cositas para poder comprender. Y entonces les decía, una persona que está programada desde su nacimiento por un movimiento que su mamá quiso ejecutar y no pudo hacerlo, sin embargo la vivencia de querer irse era enorme, era inmensa, esta persona en un ciclo biológico de su gestación y o de su fecha de nacimiento, lo que pasa... Ay, perdón, estoy en un vivo. Uno de los Messi apareció. Bueno, nos saludo a todos. En un ciclo biológico del conflicto vivido por su madre cuando lo gestaba, aparece este síntoma que podría, por ejemplo, empezar a manifestarse en las piernas, porque las piernas son simbólicamente aquello que permite que uno se vaya de un lugar. Representa muchas otras cosas más. A grandes rasgos les estoy contando cómo empieza la búsqueda en una de estas enfermedades que hace que uno quede invalidado en los gestos. Parkinson tiene algo parecido, todo lo que sean parálisis o hemiplegias tiene que ver con algo de esto. Evitar un gesto, ustedes piénsenlo así. Si un movimiento que yo hacía o que un consultante o que un amigo, que un familiar hacía, dejó de suceder, ese movimiento evita un drama que sucedió o pone en evidencia un gesto que alguien quiso hacer y no pudo y la vivencia fue de estar atrapado. Muchas veces aparecen aquí también memorias de guerra, memorias de tortura, memorias de estar atrapado, memorias de estar encerrado, memorias de estar en un sótano y tener que quedarse quieto, en silencio,
porque si no me descubren y me matan. Hay mucho de esto que aparece en las consultas. Son consultas súper intensas donde hay una gran carga de mucha tristeza y de mucha impotencia. Palabra clave en todos los síntomas de músculos es la impotencia, porque lo contrario es la potencia muscular. Tengo un síntoma en un músculo, tengo una vivencia de impotencia. Bueno, ¿qué más? No tengo idea. Cada tanto me van anotando ahí la hora porque si no... A vos, Fabi. Hola, Paulita. Hola, mi Gucci. Bueno, cualquier cosa, chicos, que quede una duda, cuando yo subo el vivo, escriban abajo la pregunta, así todos los que participaron y o lo verán después, pueden leer la pregunta y pueden leer la respuesta. Se viene algo muy lindo en términos de síntomas y todas estas cuestiones que estoy preparando creo que en un mes, Oli Pau, en un mes van a tener novedades, vamos a tener todas novedades. Bueno, escribí tan rápido acá que no sé lo que puse. Piel, bien. ¿Y cuáles eran los síntomas de piel? Me hablaron de un montón de cosas. Acá, vamos con piel, porque hay varios síntomas de piel. La piel, ubiquémonos así, ¿cómo hace un decodificador para resolver, o mejor dicho, para acompañar al otro a que resuelva los conflictos de piel? La piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo. La piel parece, comillitas de nuevo, siempre estoy ahí entrecomillando algunas cuestiones, la piel parece que es el órgano que nos separa del entorno. Parece que la piel limita lo yo de lo no yo. Ya sé que la frase es rara, pero el inconsciente la vive así. Hasta acá soy yo, por fuera... Lu, vos me preguntaste algo de piel, bien. Hasta acá soy yo, fuera de esto ya no soy yo. Para la mente. Para el inconsciente es un poquito así y es un poquito no así, porque para el inconsciente también todo lo que está afuera es una proyección propia. Pero bueno, entremos en otra lectura y no los quiero marear con tanto dato. Quiero quedarme en piel. Bien, ¿por qué les digo que parece? Porque en realidad nosotros no terminamos acá. Esto es lo que vemos en los círculos de poder, esto es lo que vemos también en el taller de glándula pineal, que no tiene que ver con síntomas, pero bueno, cuando yo entro en una cuestión que no es muy biológica, en todos los talleres o en todos los encuentros en los que nos compartimos, lo que les enseño básicamente es a manejar el campo energético antes de que la materia manifieste un síntoma. Cuando uno puede frenar o puede expandir o puede aprender a percibir energéticamente dentro de nuestra burbuja energética lo que sucede, es una hermosa manera de evitar que la materia haga un conflicto. Abrí paréntesis, lo cierro acá para no irme de la lógica de este vivo que tiene que ver con hablar de síntomas y de enfermedades. Bien, cuando la piel manifiesta, antes de explicar esto, quiero que recordemos algo. La piel tiene 3 capas. Hay una que es la evidente, evidente. La parte superior de la piel es la epidermis, que es la que está en contacto con el afuera. ¿Qué conflictos hay acá? Miren, contacto impuesto o separación de contacto. Bien, si no tengo un contacto y lo quiero, lo anhelo, lo extraño, mi piel va a manifestar un síntoma, no toda la piel. La capa externa, que es la epidermis, que es la que siente o deja de sentir el contacto, y además, todo generalizado podría hablar, ahí estoy viendo que estamos hablando de urticaria, por ejemplo, que era como 4 o 5 personas me escribieron por urticaria. Bien, a ver qué dice ahí, yo de urticaria que no paran cuando ya estaba trabajado en consulta. Sí, creo que me lo pusiste por privado, ahora revisamos un poquito eso. Tiene que haberse activado algo. Ahora te ayudo con eso. Para cerrar el concepto es, si es generalizado, la separación es muy grande. Estoy hablando de urticaria y estoy hablando de epidermis, porque la urticaria se manifiesta en esta capa. El picor siempre habla de enojo. Me pica, tengo una urticaria, pueden aparecer ronchas, estoy en una conflictiva
de contacto impuesto, de me obligan a estar en contacto con algo, con alguien. Puede haber una memoria de abuso, de manoseo, de violación, o puede haber un conflicto de enojo por estar separada de alguien a quien quiero, pero mucho, mucho, mucho. Perdí ese contacto, toda mi piel lo va a expresar en muchos síntomas. No puedo hablar de todos, pero en rasgos generalizados esta es la explicación. Urticaria habla de enojo, urticaria habla de esa emoción que no está siendo expresada. Si lo trabajé en consulta y pasado un tiempo aparece, lo que puede estar sucediendo es que yo esté en un ciclo biológico que en las consultas no apareció. ¿Qué significa un ciclo biológico? Hay distintos momentos de nuestra vida en las que tenemos situaciones que a veces podemos resolver y a veces no. Y no hay un solo ciclo biológico. Tenemos millones de ciclos biológicos. Los decodificadores usamos básicamente dos. El ciclo biológico memorizado, que implica revisar a la mitad y la mitad y la mitad y la mitad, como esa canción de TikTok que se había puesto de moda el año pasado, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Bueno, acá es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Me aparece a tal edad, tengo que ir a ver qué me pasó a la mitad y a la mitad y a la mitad. Y otro ciclo biológico es lo que trabajamos siempre en consulta, secuencia de Fibonacci, ¿no? Que es la edad en la que aparece el síntoma, dividido 2, dividido 3, dividido 5, dividido 8, dividido 11, que es la famosa secuencia de Fibonacci. No les explico ahora cómo hacemos para hacer la famosa secuencia de Fibonacci, porque lo encuentran en Google y si me pongo a explicar eso, no hablo de síntomas. Bueno, a ver, ¿qué más? Termino de... las otras capas. No es lo mismo un síntoma en epidermis, que habla del contacto, como de dermis, que es la capa del medio, o de hipodermis, que es la capa más baja. Si aparecen síntomas ahí, los conflictos a buscar son otros. Me habían escrito... ¿Qué era? Ya sé. Me habían escrito por urticaria, Ailu. No, perdón, por urticaria, por escamación. La descamación habla también de un conflicto de epidermis, porque estoy perdiendo piel. A veces pongo piel de más para separarme, como aparece en los callos, ¿sí? Para protegerme de un contacto que lo vivo como invasivo, como doloroso, o hay que encontrar en consulta cómo es la vivencia. Pongo más piel, acumulo células para separarme de ese contacto. Después puede aparecer también que se pierda piel, y entonces lo que estoy manifestando es un conflicto en una tonalidad X emocional de separación de un contacto. Las manos, muchas veces si ustedes van al dermatólogo, podría ser, yo no soy médica, así que no puedo dar un diagnóstico, pero necesito poner un ejemplo, por eso voy a hablar de un eczema. Es un conflicto de separación. Hay una descamación de la piel, se abre a veces también, depende, la conflictiva es la manifestación del síntoma, la tonalidad con la que lo vivo va a hacer que el síntoma sea más grande o menor. Manos es un tema en términos de una separación de un padre o de una función paterna, puede ser de mi padre, de mi marido, que es el padre de mis hijos, o del... No tengo hijos, a veces yo he visto en consulta, no tengo hijos, pero me hubiese gustado y me separé antes de tenerlo, de mi pareja, y entonces tengo un estrés en términos de la separación de él y lo manifiesto en las manos. Las manos también representan la labor, el trabajo, entonces me pueden haber echado sin que yo me lo esperase. Vivo un conflicto de separación del puesto que tenía, del lugar que tenía, o de la oficina en la que estaba y me derivan a otra. Lo vivo como una separación. Esto no significa que a todos, si nos echan de un trabajo en el que estamos en relación de dependencia, vamos a tener un eczema. Nosotros decimos algo muy particular. Siempre de nosotros los decodificadores, del síntoma a la historia, nunca al revés. La historia puede estar en todos, el tema es cómo lo vivo, cómo reacciono emocionalmente. Hay gente que dice, ay, me viene bien que me hayan echado de la oficina porque como me echaron ahora tengo una indemnización y por fin voy a poder reorganizarme y hacer aquello que quería.
o trabajar de otra cosa, o irme de viaje, o ponerme un kiosco. Y otra persona se queda sin trabajo y lo vive de manera dramática. El doctor Hammer, que es quien comienza en el estudio y en el desarrollo de la decodificación de todo síntoma, hablaba de el bioshock, ese conflicto vivido con estrés, de manera inesperada, que no lo puedo compartir con nadie, ¿sí? Porque en el momento que estoy teniendo la vivencia, lo estoy compartiendo solamente conmigo mismo. Bueno, ese impacto emocional es tan fuerte que genera, ¿sí?, una respuesta a nivel de mi inconsciente biológico, que se expresa a través de un síntoma. Bueno, creo que de piel no me habían preguntado nada más. Déjenme revisar. Piel escamada, que era la pérdida, ya se los dije. Ah, me acordé porque lo tengo acá como un asterisco. En realidad, todos los síntomas en el fondo tienen una cuestión con el abandono, con la muerte real simbólica, con la pérdida. Especialmente los conflictos de piel se llaman conflictos de amor. Y si les ajusto más, les diría, ¿conflicto de amor qué es? Conflicto de falta de amor, porque el amor en sí no es un conflicto. El tema es la vivencia que tengo. Hay algo en la hipodermis, que es la capa más profunda de la piel. Presten atención las mujeres, yo sé que van a decir, ¡ay, no te puedo creer! Bueno, ¿escucharon hablar de este síntoma llamado celulitis? En las zonas en las que sea. Paréntesis, porque me olvidé un detalle. Los conflictos de piel se analizan y se leen según la zona en la que se manifiestan. Generalizado es una separación muy grande, por ejemplo la urticaria. Las manos, como decía recién, ya lo expliqué. Los pies es la función materna para la escamación. La pérdida de contacto en términos de la función materna que dejo de tener sobre algo que maternizaba, o la muerte de mi madre o de mi abuela materna, o de aquella persona que me materniza. A veces es una tía, una madrina. Bien, cierro ese paréntesis porque no quería dejar de darles ese dato. Celulitis. La celulitis es una expresión de la hipodermis, la capa más profunda. Es un conflicto de desvalorización estética. El primer conflicto es de ulceración. Quienes estuvieron al principio del vivo escucharon el ejemplo que di en la ulceración del epitelio del conducto galactóforo de la mama. Acá sucede algo similar. Tengo un conflicto donde necesito abrir, ulcerar para generar más contacto, que se monta con una idea de estética determinada. Cuando estoy en conflicto con eso, ulcero. La hipodermis, ¿sí? Cuando resuelvo el conflicto porque me siento más linda, porque bajé de peso, porque no sé, porque hice un tratamiento, lo que fuera, hay algo que hace que yo me sienta mejor. El inconsciente biológico dice, se solucionó el conflicto. Donde hay un espacio abierto, donde hay eso que se llama agujero, no es que haya un agujero, lo estoy poniendo así para que sea entendible, donde hay una ulceración, donde hay un espacio que se abrió en un tejido, hay que poner materia, hay que rellenar. Ahí aparece ¿qué? Tejido de célula grasa, tejido adiposo. Y ese tejido adiposo, en el conflicto del que entro y salgo, ulcero y reparo, bajo un montón de peso porque me meto en una dieta estricta, pero no estoy solucionando el conflicto que tengo, entonces entro y salgo de la conflictiva, entro y salgo de me siento separada, me siento con alguien, me siento linda, me siento fea, ¿sí? Hablo de las mujeres porque por una cuestión de estrógenos se evidencia más en nosotras, por una cuestión de creencia, por una cuestión de mandato social, estamos más relacionadas a este tipo de conflictos. Eso no quiere decir que no les pase a los hombres, ¿sí? Realmente hay una cuestión hormonal que se manifiesta mal también en nosotras, ¿sí? Y que en los varones no se ve tanto. Bueno, cuando entro y salgo, aparecen todos los pozos en brazos, piernas o en donde sea. Significa que si hay un tratamiento no lo voy a hacer. Hagan todos los tratamientos que quieran hacer a nivel estético porque ayudan.
Aunque, escuchen bien esto, si no resuelven o si no resolvemos, mujeres, personas, si no resolvemos el conflicto emocional, es un síntoma que no termina más porque se entra y se sale y se entra y se sale. ¿Por qué? Porque cuando veo la celulitis, que es un síntoma de reparación por un conflicto de separación vivido en los centros neuronales que manejan la hipodermis, ¿sí? Ay, me siento feo de nuevo, me siento fea, estoy en conflicto nuevamente. Pácate, se vuelve a activar la rueda. No es fácil, hay que cambiar el sistema de creencias, hay que amarse, sé que no es fácil, hay que empezar a elaborar maneras de relacionarnos con nosotros mismos, se los digo yo que soy súper estética, pero hay que encontrar maneras de relacionarse con uno mismo, fortaleciendo el amor propio, cuidándose, ¿por qué no? Y desarrollando una relación que incluya la parte espiritual. Si no, quedamos atrapados en lo estético y no se sale más de ese síntoma y de muchos otros. Bueno, por momentos empiezo ahí a leer, a ver, pero me distraigo. ¿Qué hora es? ¿Alguien me anota? Porque me parece que este vivo va en 2 partes, ¿eh? Bueno. Ay, me hablaban de piel. Tengo otro conflicto de piel. Cuando pueda alguien, anóteme la hora allí, porque yo no tengo reloj a mano, no tengo idea. No me ponen la hora para que no corte. Pónganme la hora. Ahí, a ver. Nadie escribe. ¿Hay alguien ahí? 20:57. Gracias, Paulita. Bien. Porque por ahí viene con delay esto de la hora. Gracias, Mechi. Bueno, casi las 9. Bueno, ahí estamos. Un ratito más. Nos quedamos un ratito más. Llevamos 1 hora. Ahora espero. Sí. No. Mañana. Bueno, no sé, ¿qué hacemos? Tengo otro síntoma de piel. ¿Qué era? Según dice acá mi listita. Ojeras. Hay una cosa muy básica que buscamos los decodificadores en las ojeras negras, que es película de terror. Sí, nos quedamos un rato más. Bueno, ¿vieron qué? Hablo y no respiro. Casi me ahogo. ¿Se nota que me apasiona esto? Bueno, que me embalo y no paro. Hay algo que buscamos rápidamente los decodificadores cuando vemos a alguien con las... Ahí estoy leyendo. Ahí va la rosácea. Cuando vemos a alguien con las ojeras muy marcadas, sobre todo cuando son esas ojeras muy oscuras, muy negras, que se dice la memoria del yacente. ¿Y qué es ser yacente? Es estar relacionado con alguien del clan desde nuestra fecha de nacimiento o desde nuestra fecha de concepción con la muerte de aquella persona o con la fecha de nacimiento de aquella persona. Sé que es un lío lo que acabo de decir, porque además falta un datito más. Desde mi inconsciente estoy relacionada o relacionado con una persona de mi clan familiar que falleció antes de que yo, en primera persona, fuese concebido. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy relacionado con aquella persona? Porque se entrecruzan las fechas de concepción, nacimiento y muerte, porque tenemos parecido, porque la gente del clan dice, ay, sos igual, qué parecido, o tenés la misma profesión, o llevas las mismas iniciales, o te llamas de la misma manera, o un montón de otras cosas más. Los decodificadores sabemos que la diferencia entre categoría yacente y categoría doble es que el yacente, repito, murió antes de la concepción. Si vos estás aceleradísima, sí, porque sé que no llego a meter todo en 1 hora, en 1 hora y media. Y bueno, avisen, que si voy muy rápido me avisan y desacelero si no se entiende. Las maneras de encontrar con quién estoy relacionada, bueno, los decodificadores sabemos hacer algunas cuentitas y buscar qué cosas, quién no es, del palo de la decodificación, sea de la escuela que sea, bueno, a veces no le es tan fácil saber cómo está relacionado, salvo que, bueno, lo evidente diga, nos llamamos igual, entonces vamos a decir,
no es casualidad. Algo en mí se manifiesta como eco de aquella persona. Entonces, ¿qué significa tener las ojeras oscuras? Significa que estoy en una vivencia que es el eco, repito, para que no quede como que yo soy el muerto, ni yo tengo al muerto encima, porque a veces hay mucho error con esto. Mi inconsciente biológico está relacionado con una memoria del inconsciente del clan y especialmente con una memoria de aquel que se fue y que el clan puede ser que esté bloqueado en su duelo, que se haya, dale Mechi, mañana sigo, la maternidad me llama, a mí me va a llamar el hambre dentro de un rato, a todos por la hora. Tenemos que buscar la historia en consulta. Cuando viene alguien con ojeras muy marcadas, lo que buscamos de una, aparentemente, yo les diría, yo en consulta busco otra cosa, pero muchos y en algunas escuelas hemos aprendido que directamente hay que ir a buscar la memoria del muerto cuyo duelo está bloqueado y nosotros estamos en relación con él. ¿Vieron que esas ojeras hacen que uno parezca que está terriblemente cansado? Da como cosa de película de terror. Ahora, gracias, Filo. Recién dije algo a propósito. El cansancio. A veces las ojeras hay que buscarlas primero en la actual por un extremo cansancio. Y no significa que todas las personas que tengan ojeras tienen anemia. Aunque, señores decodificadores, averigüen. Señores no decodificadores o señoritas, ¿sí? Que no son decodificadores, pero que sienten un extremo cansancio, vayan al médico y busquen a través de un análisis si no hay anemia. ¿Por qué digo esto? Porque en cualquier síntoma que estemos trabajando, sea ojera, sea calcaño, sea alopecia, estoy poniendo los nombres que mencioné antes, si hay anemia, no va a haber una buena reparación porque el cuerpo no tiene energía, el inconsciente biológico no tiene energía para ponerme a reparar. Eso conlleva un esfuerzo. Hay que rellenar donde se ulceró o hay que sacar masa donde apareció un pólipo, donde apareció un quiste o donde apareció un tumor. Entonces, si hay anemia, no voy a tener cómo enfrentar la reparación. ¿Por qué les estoy aclarando esto? Porque hice una asociación con las ojeras. Repito, no todos los que tienen o tenemos las ojeras marcadas tenemos anemia. Si hay esas ojeras de cansancio y la persona en consulta dice, estoy agotada, estoy agotado, no tengo fuerza, estoy muy cansado, ¿habrá posibilidad de una anemia? El médico hizo un análisis, es necesario saber eso. Un decodificador no diagnostica jamás porque no tenemos autoridad para hacerlo. No es un conflicto esto, es una realidad, chicos. No estudiamos para hacer un diagnóstico. Estudiamos, ponele, estudiamos, ¿sí? Para poder, a través de un diagnóstico hecho por un médico, seguir el hilo de conducta del inconsciente biológico manifestándose a través de los centros neuronales y de los órganos en cuestión. En las ojeras, ¿cuándo se marcan? En términos verdosos o en términos oscuros o en términos de manchas, hola Patri, lo que hay pigmentación. Por eso sigo en tonalidad de síntomas de piel, hace como media hora que estoy hablando de síntomas de piel. Los agrupé así. ¿Qué es la pigmentación en la piel? La pigmentación en la piel es melanina, ¿sí? Melanina que se activa para contar algo. ¿Y cuándo se activa la melanina? Porque sí, en general se activa en contacto con el sol. ¿Se acuerdan lo que había dicho antes? El padre y la función paterna y lo simbólico. Es maravilloso porque los vivos anteriores yo decía son muy de útero, son muy maternales, son muy de función materna. Acá el 90% de síntomas fueron hacia la representación simbólica de todo lo que tiene que ver con el padre. Impresionante, como sin darnos cuenta todos vamos ahí como recibiendo y recibiendo información de los otros y activando desde nuestro inconsciente lo que tenemos para sanar. Bueno, entonces,
¿para qué se, cómo decirlo? ¿Para qué se activa la melanina? Para proteger. Las pecas son protección. Las manchas por pigmentación o hiperpigmentación, incluso en ojeras, son para protegerme. ¿De qué? No es solamente del sol. El sol es una representación. No es el sol lo que hace daño, sino todos tendríamos que tener los mismos síntomas con el sol. Lo que hace, lo que crea el síntoma es la vivencia que yo tengo en relación al simbolismo del sol. Resumiendo, si tengo ojeras muy oscuras o con mucha peca en la zona de la ojera, tengo que en consulta buscar la necesidad de protegerme de la mirada de papá. Cierro, no voy a explicar todo lo de papá porque ya lo expliqué con lo de la calvicie. Che, ahí veo que, bien, falta de pigmentación, no es vitiligo, pero es como si lo fuese. Yo también tengo por ahí, no se ve, pero cuando tomo mucho sol y me bronceo, Pao, me queda como una manchita. Ahí es justamente todo lo contrario. Yo no estoy manchada. Yo no soy la que porta la mancha, ¿eh? Cuando no hay pigmentación, justamente es la cara opuesta de la hiperpigmentación. Si me pigmento por demás, hablo de protección, esa es la función de la melanina, ¿sí? Por eso es que yo les puedo explicar esto, porque siempre buscamos cuál es el sentido biológico de este órgano, cuál es el sentido biológico de este tejido, cuál es el sentido biológico de este músculo, de este hueso, de este diente, de este órgano sensorial, cuál es el sentido biológico de la melanina. Entonces es proteger. Y si hay una mancha blanca, puede haber una vivencia de desprotección o puede haber una vivencia de, en contexto palabra, porque esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con decir, yo no soy la que porta el drama. Y ahí enseguida hay que ir a buscar a las memorias de útero. Bueno, vi que habían puesto manchitas marrones, es lo mismo. Ahí Fabi, se me activó la melanina con el sol, parece que el sol es el responsable, sin embargo es la vivencia de la mirada paterna de papá sobre mí, la mirada paterna de los padres del clan, la mirada del padre de mi hija o de mis hijos con respecto a mí en mi función materna o en mi lado femenino, hay que buscar en consulta. Che, vi que ponían algo de los miomas, el tema es que voy por orden, por eso les pongo la cajita, sí, sorry, pero para poder hacerlo de manera prolija, si no es como, wow, ¿cómo les voy contando? Bueno, términos de piel, chicos, hasta las 12:30 de la noche nos vamos a quedar. Voy a cortar en breve, porque miren todo lo que me escribieron en las cajitas. Colon irritable, hay que hablar de intestino delgado, intestino grueso, yeyuno, bla, bla, bla. Todo lo que es colon lleva un montón de tiempo. De ahí saltábamos hemorroides, porque preguntaron por hemorroides. De ahí, ovario poliquístico. Voy a explicar esto porque entro y salgo. Hablamos de encía, hígado graso, diabetes, Elia que ya pregunté. Hablaban de los hermanos que son... No sé si puedo decir la palabra que me escribieron porque me brunea en el Instagram. Pero parece que hay alguien con unos hermanos que son bravísimos y que estafan, para no decir la palabra que tiene que ver con la caca. Había también, que no lo anoté pero me acuerdo, tengo plata pero no logro conseguir mi casa. Así que todo eso lo vamos a ver en un vivo, que si no es mañana es pasado. ¿Qué les dije que íbamos a hacer? Ovario poliquístico. Les voy a contar esto para ir cerrando y que podamos todos ir a comer. Vamos a mirar a la biología, porque así es como se aprende, pero no solo la biología nuestra. Lo primero que se mira, esperen que salgo ahí porque si no me distraigo, vamos a mirar a los mamíferos. Mucho de esto que se aprendió para seguir el hilo conductor de un síntoma en un humano, se aprende mirando el cerebro mejor dicho, se aprende mirando la conducta de los mamíferos. Y así se va estudiando a Bomoni. Hola, Cali. Así se va siguiendo la secuencia de respuesta ante un estrés. ¿Por qué?
Lo primero es la supervivencia. Dentro de la supervivencia, el tallo cerebral rige las 4 funciones básicas de supervivencia y después de allí, es muy complicado explicarlo ahora, pero después de allí van viniendo otras capas embrionarias, que fue lo primero que dije, de las que surgen esas células que crean los órganos. Y entonces, ¿cómo hace un decodificador? Por ejemplo, para entender por qué se dice que en un ovario poliquístico lo que estamos buscando es seducir al macho, las mujeres. ¿De dónde viene? Si nosotros vamos a mirar el diccionario, básicamente lo que dice es eso. Necesidad de seducir para atraer al macho, barra, tener los hijos que no tengo, que quiero tener y que no llegan. Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a observar conducta mamífera. Y a una loba o a una leona o al animal que ustedes quieran, hembra mamífero, se le muere su cría, sea que es 1, sea que es 2, se le mueren por accidente, se le muere porque un predador viene y se los come, se les muere porque un macho dominante, imagínense una leona con sus cachorros y hay un macho, que es el padre de esos cachorros, y hay otro macho dominante de otra camada, de otra manada, que se come a esos cachorros, porque hay una cuestión de pelea territorial. ¿Saben qué va a hacer esa hembra? Como solución de especie. Yo sé que es muy lindo ver en Animal Planet a una leona con sus cachorritos, se los digo yo que los vi en África con Cali, que anda por ahí y que estuvimos juntas en África. Es muy hermoso ver a una leona lamiendo a sus cachorros, aunque no está la misma vivencia de un humano, con su lóbulo frontal desarrollado y su le canto la canción porque el bebé y le pongo el nombre porque tal otra cosa y hay una cuestión, no digo que no tengan afecto, lo que digo es que la vivencia es distinta y lo que primero pulsa en un mamífero es la supervivencia. Si a una leona sus cachorros, por la razón que sea, se le mueren, la solución biológica, que su inconsciente biológico va a despertar para que haya más cachorros, es activar sus ovarios, creando quistes que van a hacer ¿qué? Van a producir más estrógenos y con esos estrógenos generar mayor fertilidad en esta hembra. Por eso es que se dice que cuando una mujer tiene poliquistosis ovárica o quistes en los ovarios, es exactamente lo mismo en términos de nomenclatura, lo que tenemos las mujeres es un estrés con atraer un macho para fertilizar, ¿sí? Mejor dicho, bueno, atraer un macho para tener hijos, porque se me está pasando el reloj biológico, porque tengo uno pero quiero tener más, porque se me murió un hijo, aunque ahí en realidad es muy probable que la tonalidad emocional vaya a un síntoma un poco mayor, porque la muerte de un hijo es terrible a nivel humano, la pérdida, entran en juego las emociones que no entran en juego en el reino animal. Sin embargo, me parecía súper importante explicarles por qué es que se llega a esta conclusión. Si tengo más quistes o si tengo quistes en los ovarios, lo que tengo es un conflicto con necesidad de atraer un macho porque hay algo en términos de la función de maternidad que no se está resolviendo. Estoy en un conflicto. Quiero más hijos, quiero una pareja, quiero una familia, no estoy quedando embarazada y por allí empieza la tonalidad conflictual. Bueno, ¿qué más? Ese que les acabo de decir recién es un síntoma que soluciona un estrés. No es un problema tener un quiste. Yo sé que desde lo tradicional uno dice, bueno, hay que prestarle atención porque el quiste puede crecer, porque puede convertirse en algo malo. No hay bueno o malo. Hay, resuelvo un conflicto para el inconsciente biológico o lo tengo activo. Un quiste en los ovarios es solucionar un conflicto que no puedo resolver desde otro plano. Bueno, voy a parar acá.
Para que todo esto, que es un montón, quede grabado, lo voy a subir. Repito, si tienen alguna duda me escriben, así todos compartimos pregunta y respuesta. Y prometo, ya vieron, se me cansó la garganta de hablar. Prometo que los síntomas de colon irritable, los síntomas de hemorroides, los síntomas de tener plata pero no poder comprar la casa, de los hermanos que se mandan guarradas y lo voy a asociar con intestino, problemas de encías, hígado graso, diabetes y ¿qué más? Hay síntomas con desvalorización. Todo eso, prometo que lo compartimos en el próximo vivo. Gracias por los mensajitos que están poniendo ahí. Es maravilloso, compartir esto y que todos vayamos comprendiendo que si tenemos un síntoma, puede ser la solución biológica a un estrés emocional que no resuelvo o un síntoma de reparación, que es lo que expliqué al principio, para no volver a hacerlo muy largo ahora. Hay 2 razones, se los voy a escribir también en un posteo para que aquellos que quieren lo puedan guardar o lo puedan compartir o lo puedan repostear. A medida que vamos comprendiendo el para qué, vamos despertando y vamos sanando, haciéndonos cargo de esas emociones que están ahí, ¿no? Latentes en el tiempo y necesitan ser reordenadas. Gracias por estar presentes, me pone muy contenta este momento. Mañana o pasado, que yo estoy relativamente más liviana con las consultas y el tiempo libre porque viene ahí Semana Santa, hacemos otro live juntos. Beso para quienes están acá de noche, coman rico, descansen. Hay que crear la vida desde este lugar de presencia, haciéndose cargo de que todo tiene un sentido biológico y todo tiene un para qué. Nos vemos en el próximo, ¿sí?